discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. El título del sermón es Caín y Abel, parte 1. Y en 3 puntos quiero mostrar una pregunta que quiero hacerles a ustedes de manera muy respetuosa. Si a ti te preguntaran con quién te identificas o con quién te alineas, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Caín o Abel? ¿Con quién te identificas? ¿Con Caín o con Abel? ¿Como quién actúas? ¿Como Caín o como Abel? Al final estaremos respondiendo esa pregunta. Lo primero que vamos a mirar en esta mañana, desde el versículo 1 al versículo 2, es la concepción y el nacimiento. Concepción y nacimiento. Recuerde que la historia es Caín y Abel. Y lo primero que vamos a mirar es su nacimiento, su concepción. Leamos el texto. Dice así la palabra del Señor. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Aquí el verbo conocer, yadá, hace referencia a que Adán tuvo intimidad con su esposa, que Adán tuvo relaciones con su esposa, haciendo honor a lo que el Señor les había dicho en Génesis capítulo 2, que los dos habrían de ser una sola carne. La palabra Adán significa tierra, y de esta manera tanto el uno como el otro tienen intimidad, y ahora viene a luz un primer hijo, un primer bebé. El hecho de conocer implica cumplir el mandato de Dios, crecer y multiplicarse. Así que Eva concibe y tiene a Caín, su primogénito. Ahora, ¿cómo sabemos de que él es el primogénito? Porque la historia se centra detalladamente en cosas singulares que nos van a describir que evidentemente Caín es el primogénito. Eva dice que lo ha adquirido, que lo ha traído por voluntad de Dios. La concepción de Caín se da cuando ahora ellos están en el exilio. La concepción de Caín se da cuando ellos ya han sido sacados del Edén. Y ella manifiesta diciendo: por voluntad de Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra Caín? Significa: lo he adquirido. Ha sido por voluntad. Dice la escritura en el versículo 2: después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Tenemos entonces la concepción y el nacimiento de estos dos personajes que se nos muestran aquí, Caín y Abel. Ahora se nos describe en el versículo 2 a qué se dedicaban. Y si usted mira la escritura, dice que después dio a luz a su hermano Abel. Y aquí no podemos dar por sentado que Abel fuera el segundo. No podemos dar por sentado que Abel fuera el tercero o el cuarto. No lo sabemos, el texto no lo dice. ¿Por qué se centra la historia en ellos dos? Porque de una manera muy especial el Evangelio también se centra en lo que cada uno de nosotros, Dios por su Espíritu, nos va iluminando. Después dio a luz a su hermano Abel. ¿Qué profesión tenía Abel? Pastor de ovejas, dice la escritura. Abel, pastor de ovejas. Aquí se da un tiempo indefinido, porque si nació, pues tiene que esperarse un tiempo, debe esperar unos largos años, un tiempo indefinido, para que Abel pueda ser pastor de ovejas y pueda ejercer
su profesión. Pero al mismo tiempo, Caín asume la labor de su padre. ¿Qué le dijo Dios en Edén a Adán? Que había que ¿qué? Labrar la tierra, que había que trabajar la tierra. Así que Caín ahora se dedica a ser labrador de la tierra. El uno, pastor de ovejas, Abel. Caín ahora es labrador. El texto nos muestra que son hijos consecutivos, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es a qué se dedicaban y de su dedicación que presentan a Dios. La palabra Abel significa vapor, aliento, soplo, y algunos también lo asocian con la palabra vanidad. Así que Abel, pastor de ovejas, Caín, labrador, se dedican a hacer sus labores. Y dice la Escritura que de un modo particular y de un modo central hay algo en la dedicación o en su labor o en lo que hacen. Queridos hermanos, cuando nosotros tenemos delante este tipo de textos, es importante que tengamos en cuenta el propósito y la determinación que Dios ha trazado sobre cada individuo, sobre cada persona, sobre cada ser que viene a esta tierra. Hay una determinación de Dios. Es importante considerar estos textos a la luz del decreto de Dios. Y usted pudiera preguntarse, ¿y qué es el decreto de Dios? El decreto de Dios es lo que Él ha ordenado para la gloria de Él, para la gloria de su nombre y para sus propósitos sobre el ser humano. Una vez Caín es maldito, dice, cualquiera que lo encuentre me va a matar, dice el 4:14. Una vez Caín mata a Abel, él es echado de la tierra. Y dice, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me va a matar. La pregunta es, ¿y quién lo va a matar? ¿Quién es? Pues eso nos habla que mientras estos dos jóvenes crecían, es decir, mientras Caín crecía y mientras Abel crecía, Adán y Eva estaban teniendo más hijos. Y es lo que tenía que responder este cristiano en el debate que se hizo en los Estados Unidos. Así que, mis hermanos, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Veamos en segunda instancia la ofrenda que presentan. Hemos visto cómo fueron concebidos. Adán conoce a su mujer Eva y de esta manera vienen Caín y vienen Abel y otros hijos. ¿Es claro eso para ustedes? De hecho, más adelante el capítulo dice, conoció Caín a su mujer en el 4:17. La pregunta es, ¿de dónde la conoció? Pues significa que Adán y Eva tuvieron hijos, tuvieron hijas. Pero la historia para nosotros y la historia que nos presenta el Evangelio es conforme a estas dos personas. Más adelante viene Set, pero ese es otro capítulo que estaremos estudiando. Veamos en segunda instancia la ofrenda que presentan. ¿Sí? ¿Está claro el primer punto del sermón? La concepción y el nacimiento. Y el segundo punto del sermón es la ofrenda que presentan. Versículo 3. Y aconteció andando en el tiempo. Esa expresión que aparece ahí, andando en el tiempo, significa que pasó el tiempo, transcurrió el tiempo, pasaron los días, pasaron los años, no sabemos, transcurrió el tiempo, dice el texto. Que Caín, ¿qué trajo? Del fruto de la tierra. ¿Y qué trajo? Una ofrenda a Jehová. Versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Por favor, miren su Biblia, el versículo 4, la parte final.
Dice, miró Jehová con agrado. ¿A quién miró con agrado? ¿A quién? ¿Y cómo miró a Caín? Muy bien, ¿quién dijo? Muy bien, Gabriel, con desagrado. ¿Qué le hace pensar eso a usted de Dios? Que Dios a usted lo mire con agrado y a usted lo mire con desagrado. La interpretación de las Escrituras es desde el carácter de Dios. El apóstol Pablo, por allá en la carta a los Romanos, en el capítulo 9, dice unas palabras muy interesantes con respecto a estas acciones de Dios. Y es, ¿altercará el hombre con Dios? Cuando tú lees estas líneas de la Biblia y ves a un Dios que se agrada de unos pero se desagrada de otros, ¿en qué piensas? Dios aquí se agrada de Abel y de su ofrenda, pero se desagrada de Caín. ¿Qué piensas? ¿Qué Dios es este? ¿Es el Dios que tienes en tu mente o este es un Dios vivo y verdadero que sus acciones son determinadas y sus propósitos son firmes y eternos? ¿Qué pensamos de ello? El texto nos dice que pasó el tiempo y que de acuerdo a su labor, de acuerdo a la obra de sus manos, trajeron una ofrenda. Y esta palabra ofrenda significa el regalo a alguien superior, a alguien que tengo por mayor que mí. No sé si lo dije bien. A alguien que es superior a mí, a alguien que está más arriba. Eso es lo que significa aquí la palabra ofrenda. El regalo a alguien superior que está mucho más por encima de mí. Caín trae esta ofrenda, trae este regalo, pero es mirado Caín con desagrado y su ofrenda también es mirada con desagrado. Abel trae también los primogénitos de lo primero, de lo mejor de su rebaño, de lo más gordo de ellas, de la grosura de ellas, y también lo presenta a Dios. Pero a diferencia de Caín, entonces Abel es mirado con agrado, Abel es mirado con propósito y su ofrenda es mirada con agrado. Y entonces, ¿dónde está la diferencia? Jehová mira con agrado la ofrenda de Abel, pero le desagrada Caín y le desagrada su ofrenda. Aquí la palabra agrado es muy importante en el texto, porque significa mirar con favor. Aquí la palabra agrado significa que Dios miró a Abel, lo miró con favor, lo miró con su gracia. O sea que a Caín, ¿cómo lo miró? Sin gracia y sin su favor. Y tenga en mente la pregunta, ¿con quién te identificas? ¿Con Caín o con Abel? Ahora, ¿dónde está la diferencia? El escritor de los Hebreos en el Nuevo Testamento nos da muchas más luces y comprensión acerca de dónde estuvo la diferencia. Hebreos capítulo 11 versículo 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablas por ellas. O sea que el elemento aquí clave, ¿cuál es? La fe. La fe.
Pero mis hermanos, la fe bíblica, la fe que salva, no es don tuyo. La fe también es don de Dios. La fe que viene al conocimiento de Dios es una fe que viene del Evangelio. Aquí el elemento clave es la fe. Lo que hace la distinción entre el por qué uno es agrado de Dios y el otro no, es la fe. Y la fe nos habla de tres cosas elementalmente. Nos habla de confianza, nos habla de conocimiento y nos habla de salvación. Todo eso es la fe, es confianza, es conocimiento y es salvación. Y viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que solamente aquel quien ha sido justificado podrá ofrecer al Señor lo que es de su agrado. Y aquí viene un punto muy importante que nos lo dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro nos dice que Cristo, el Cordero de Dios, fue sacrificado en la eternidad, pero que en la progresión histórica y en el tiempo del hombre se efectuó dicho sacrificio. Gálatas 4:4. Cristo fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo, nos dice claramente el apóstol Pedro allá en el capítulo 1. Y que esa justicia de Cristo le fue imputada a Abel. Y esa imputación de esa justicia viene por medio de la fe. Lo que el texto nos está diciendo es que Abel es justo por medio de la fe. ¿Dónde se explica la justificación con la fe con mucho más detalle en el Nuevo Testamento? En la gloriosa epístola a los romanos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, quien es Cristo Jesús, se recibe por fe y para fe. Y como está escrito, el justo por la fe vivirá. Es decir, aquí hay un justo que está viviendo por medio de la fe. La fe es lo que lleva a Abel a ofrecer de lo primero y de lo más gordo. Abel ofrece de los primogénitos, mientras que Caín no se sabe qué fue lo que separó. No sabemos qué verduras trajo, qué vegetales trajo o qué frutos trajo de la tierra. No lo sabemos. Pero la fe es el elemento clave para que tanto el uno como el otro tengan una distinción delante de Dios. Oiga, hermanos, Dios hace distinción. ¿Usted qué piensa? Hace distinción entre unos y otros. ¿A usted no le aterra eso? Que Dios haga distinción entre unos y otros. Parece ser que Caín ofreció bajo sus propios términos. El texto pudiera habernos dicho: Caín ofreció de lo primero de su cosecha. Caín ofreció de lo primero de sus frutos. ¿Dice así el texto? No. Dice, leamos una vez más. Génesis capítulo 4, versículo 4. Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 3, Caín trajo del fruto de la tierra. Trajo el fruto de la tierra, no más. Una ofrenda, la ofrenda de Abel, nos dice que su ofrenda fue un acto externo que evidenció que él era justo y que Dios mismo da testimonio de él, y que sus ofrendas, aunque Abel está muerto, a nosotros nos dan ejemplo. Por supuesto, hermanos, esto no habla de las ofrendas regulares que traemos a la iglesia. No estamos hablando de eso. No vamos a forzar el texto de esa manera. Esa sería más bien una aplicación.
Mis hermanos, esto es muy serio. Porque el asunto no está tanto en la ofrenda. Más adelante, ya en el libro de Levítico, en el libro del Éxodo, el Señor va a pedir ofrenda de cereales. Y Él va a decir que las familias con menos posición económica, es decir, un poco más, con menos economía, ¿qué debían ofrecer? Un puño de harina. O sea, aquí lo clave no es la ofrenda, eso no es lo interesante acá, sino el corazón de quien ofrece, el corazón de quien presenta, porque es ahí donde está el problema del ser humano, en su corazón. En el corazón del ser humano está su mayor y más grave problema, y que solo el Evangelio lo puede resolver. ¿Con quién te identificas? ¿Con Caín o con Abel? Hemos visto, primer punto, la concepción y el nacimiento de Caín y Abel. El segundo punto, hemos visto que sus ofrendas, lo que presentaron. Pero ahora veamos en tercera instancia el enojo y la furia de Caín. Versículo 6. Y Jehová dijo a Caín. Dice el versículo 4 al final. Y no miró Jehová con agrado a Abel su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Esas líneas son claves aquí. Caín presenta su ofrenda, Dios no ve con agrado su ofrenda, y entonces su rostro se fruñe, se ensaña. Eso quiere decir que por dentro se estaba enfureciendo y su rostro estaba triste. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Comenzó a hacer, como decimos popular, voy a usar una expresión que usted me la entiende, facilita. Comenzó a hacer jetas delante de Dios. ¿Sí saben? ¿Se han escuchado eso? ¿Sí? ¿Qué son jetas? Hacer jetas. Eso. Muy bien, Samuel. Se puso bravo, molesto, triste. Y entonces Jehová, ojo, mire el texto, ¿quién le habló? Entonces, ¿quién le habló a Caín? Hermano, ¿usted está mirando la escritura? Mire, voy a adelantarme aquí al sermón. Quiero que mire, por favor, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 12. Ese es otro texto clave de Caín. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 12. A ver, un valiente que lo lea. Listo, hasta ahí, punto. No como Caín. ¿De quién era? Hermano, por favor, repites. No como Caín. ¿Y qué significa ser hijo del maligno? ¿Qué significa ser hijo del maligno? Dilo fuerte, Gabriel, excelente. ¿Hijo de quién? Hijo de Satanás. En otras palabras, el destino de Caín, ¿cuál es? Si es hijo del maligno y navega el mismo o navegó el mismo barco de Satanás, ¿cuál es el destino de Caín? Si es hijo del maligno, ¿para dónde va este personaje? Eso. ¿Por qué titubean, hermanos? ¿Va para dónde? Pero oiga, pero Dios le habló. O sea, Dios le predicó. Entonces Jehová dijo a Caín, o sea, Dios le habló a Caín.
¿Por qué te has enseñado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo. Lo que el Señor le está diciendo a Caín: Caín, ¿por qué estás triste? ¿Por qué te enfureces? ¿Por qué tu rostro decae? ¿Por qué tu rostro demuda? ¿Por qué estás triste, Caín? El Señor entonces le formula esta pregunta a Caín, a lo cual, ¿qué hace Caín? ¿Qué guardó? No dice nada. El texto nos habla de un silencio. El Señor le sigue hablando y le dice: si hicieres bien, ¿no serás enaltecido? O sea, si actuares correctamente, ¿no podrás levantar tu frente en alto? No hay motivo para andar así. Si no hicieres lo bueno, entonces el pecado está con una boca grande para atraparte. Los traductores ponen acá una ilustración y dice: como una fiera para atraparte. Pero Caín, tú puedes dominar tu pecado. Mis hermanos, la materia prima con la cual están hechos Caín y Abel es nuestra misma materia prima. Somos de la misma naturaleza. Preguntémonos, hermanos, cuando sabemos que Dios no da respuestas a muchas de las peticiones que le hacemos, ¿cuál es nuestra actitud si somos honestos? ¿No nos da rabia? Cuando vamos delante de Dios y le decimos: Señor, ayúdame, como que no hay respuesta inmediata, no entramos en desesperación. Estoy seguro que todos los que profesan el ateísmo es porque en algún momento de sus vidas se les murió un familiar, algo Dios no les contestó y entonces crujieron los dientes y rechinaron los dientes contra Dios. ¿Por qué? ¿Quién eres tú? Eso es lo que llama la Biblia el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, en el Nuevo Testamento, ¿el Señor Jesucristo le habló a Judas los misterios del reino? Sí. ¿Le dijo qué había en el reino de los cielos? ¿Le explicó al igual que los demás? Sí. Al igual, aquí Caín está recibiendo el mensaje de Dios, la advertencia de Dios. Pero Caín es del maligno. Pregunto, hermanos, ¿es realmente, tú eres un verdadero cristiano? ¿Eres una verdadera cristiana? ¿Realmente has nacido de nuevo? Mis hermanos, ¿somos verdaderamente lo que decimos ser? Es muy serio, hermanos, esto. Ahora, ¿podrá Caín dominar el pecado? La respuesta es no. No hay nadie que pueda dominar el pecado. Porque la Biblia dice: no hay quien haga lo bueno, no hay quien haga lo justo, ni siquiera uno. Todos nos hemos desviado, todos hemos hecho lo malo. Miseria y desventura hay en nuestro corazón. Corrupción hay en nuestro corazón. Nuestra inclinación es al odio por Dios. Nuestra inclinación es a ser enemigos de Dios. Así que esta descripción de Caín es lo que la gracia describe como la depravación del hombre, la depravación total, la corrupción radical que hay en el hombre. ¿Y cómo lo manifiesta? ¿Cómo lo va a manifestar? ¿Por qué hace silencio? ¿Por qué guarda silencio? Pero lo que sí sabemos es que en el versículo 8 premeditó la muerte ¿de quién? De su hermano. Lo mató. Le dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo,
Caín se levantó contra su hermano Abel, primer homicidio, lo mató. Y en el texto que leímos, ¿y por qué lo mató? Juan dice por qué lo mató. Dice el texto, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Justas. Caín y Abel, dos bebés concebidos y que vinieron a este mundo. Número 2, pasó el tiempo y se dedicaron a unas labores y de sus labores ofrecieron. Y ahora vemos la furia y el enojo de uno de ellos. Mis hermanos, quisiera que miráramos las aplicaciones de este sermón en esta mañana. Esta serie que hemos iniciado se llama Familias que adoran y sirven a Cristo. Esa es la serie que estamos llevando, un tema acerca de la familia. Familias que adoran y sirven a Cristo. Quiero que pienses en esta primera aplicación y quiero que la respondas en tu corazón en esta mañana. ¿Para qué Dios te ha permitido a ti hijos? A los que tienen, por supuesto, hijos. ¿Para qué Dios te dio los hijos? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Para qué Dios? Y nos gozamos por los bebés que han venido, Ian, Amy Caroline, y próximamente allá los futuros padres. ¿Para qué Dios nos da bebés? Nos da hijos. ¿Para qué? Les voy a dar la respuesta en el Evangelio. Solo lo sabe Dios. ¿Para qué los dio? Miren, voy a hacer una escena acá que la niña acá la está viviendo, la otra niña allá en la casa la está viviendo. Miren, hermanos, Eva tomó a Caín y comenzó a amamantarlo. ¿Ustedes creen que por la mente de Eva, lo que voy a decir es fuerte, hermanos, téngase duro? ¿Ustedes creen que por la mente de Eva se iba a imaginar que ese bebé que vino a este mundo había nacido para maldición y perdición eterna? Si quieren los discipulados lo charlamos, hermanos. Pero dice así la Escritura, ¿sí o no? Repito, ustedes iban a imaginar que ese bebé que Eva tenía en sus manos, que lo llamó Caín, dijo, por voluntad de Dios lo he traído, ese bebé nació para perdición. Es duro, hermanos, porque no hay tristeza más grande para un padre que sus hijos no vivan para Dios. Y a veces les da por decir, no, no queremos las cosas de Dios. Esa es la naturaleza de ellas. Ellas aborrecen a Dios. Es una lucha para discipularlas, para entrenarlas en las cosas del Señor. Ahora, volvamos a lo que dice el texto. Ahora, ¿qué tiene que hacer usted como papá? 3 cosas tiene que hacerlos. Tómeme el consejo de Dios porque es la primera aplicación del sermón. Ojo, enséñeles el Evangelio. Hermanos, somos papás toda la vida. No somos papás por un rato nomás. Somos papás toda la vida. Toda la vida vamos a ser papás. Porque mal que bien nuestros hijos nos siguen doliendo, así ya tengan canas, tengan arrugas, siguen siendo nuestros hijos. Lucas capítulo 15. Lea la parábola del hijo pródigo. El muchacho se fue a vivir ¿cómo? Perdidamente, a hacer lo que se le vino en gana. La pregunta es, ¿dejó de ser papá? ¿Dejó de ser hijo? No. Entonces, enséñelo. Papás, enseña a sus hijos por muy grandes que estén, por muy viejos que estén, enséñelos. Siéntese con ellos y enséñeles el Evangelio. 1. Instrúyalos en los caminos de Dios. Pida a Dios misericordia por ellos.
y déjele el propósito a Dios. Así usted descansa. Pero hágalo. ¿Está clara la aplicación? Hágalo. Aquí probablemente ellos recibieron la instrucción de Adán y de Eva, ¿verdad? Pero el propósito final, ¿de quién fue? De Dios. Así que, hermanos, tome a sus hijos, porque eso es su responsabilidad, enseñarlos, instruirlos en el camino de Dios, pedir misericordia por ellos y déjele el propósito a Dios. Deje eso en las manos de Dios y todo bien. ¿Qué toca hacer, Felipe? Instruirlos en el Evangelio, enseñarlos en sus caminos, pedir a Dios misericordia y dejar la obra a Dios. ¿Entienden de qué se trata esto? Si yo fuera un telepredicador que le diría, hermano, su ofrenda, su diezmo, no, pero eso no me interesa hoy, después lo hablaremos. Padres, instrucción, ¿qué más? Enseñanza. Eso, muy bien. Ore por ellos. Pídale a Dios misericordia por sus hijos. Ahora sí entienden por qué hay que discipularse, hermanos. ¿Por qué está un pastor en la iglesia? ¿Por qué hay pastores en la iglesia? Porque somos los que Dios nos ha encargado para que les enseñemos a ustedes cómo hacer las cosas en este camino. Entre tanto que nuestro glorioso Señor viene. Segunda aplicación. ¿Tú eres justo de verdad? ¿Eres justa a los ojos de Dios? ¿Eres justo a los ojos de Dios? ¿O piensas que con venir 2 horas hoy, hora y media, usted ya arregló todo con Dios? ¿Tú piensas eso? Toda la semana viviendo sin Dios y el domingo con hora y media lo resolví todo. ¿Ustedes piensan eso? Samuel es un calidoso. Hermanos, si pensamos así, no te engañes. No te engañes. Si tú piensas así, la Biblia te da una respuesta hoy. Ven a Cristo, porque estás mal. Estamos mal. Porque a quienes Dios nos ha mudado, nos ha hecho nacer de nuevo, a quienes Dios nos ha cambiado, nos sacó el corazón de piedra y puso en nosotros el corazón de carne, que es conforme al Evangelio, conforme a Cristo. Todos los días de mi vida, todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, mis pensamientos son Dios, su reino, su palabra. No, toda la semana estamos pensando en que venga el domingo para tener un encuentro con la convocatoria que Dios nos hace en el cuarto de sus mandamientos, que dice Gabriel. ¿Cómo dice el cuarto de los mandamientos? Cuarto de los mandamientos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ese es un cuarto mandamiento. Así que se requiere nacer de nuevo. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué es nuevo? Pues que es nuevo. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, ¿qué es primero? ¿La regeneración o la fe? ¿Qué es primero? ¿Nacer de nuevo o la fe primero? Primero hay que nacer de nuevo, y con el nuevo nacimiento viene la fe. ¿Y cuándo se nace de nuevo? ¿Cuándo somos regenerados? ¿Saben cuándo, hermanos?
desde antes de la fundación del mundo. Y Dios aplica su salvación por medio de la locura de la predicación. Y por medio de la predicación y la obra del Espíritu de Dios, Dios nos hace nacer de nuevo. Juan capítulo 3. Atentamente, Nicodemo. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa que Abel fue justo porque humanamente Abel y Caín eran iguales. Los dos son iguales de pecadores, al igual que nosotros todos somos pecadores. Pero Dios hizo un acto libre y soberano, según el designio de su voluntad. En otras palabras, Dios escogió a Abel y a él le mostró su favor, a él le mostró su gracia, a él le mostró su amor y a él le mostró su misericordia. Y por ese acto libre, soberano de Dios, Abel pudo ser regenerado y pudo ofrecer a Dios con fe, con confianza y porque era justo. Si quiere, anote eso y discutimos la soteriología o la doctrina de la salvación en los discipulados. Este mismo caso se ve con dos mellizos en el libro de Génesis más adelante. ¿Cuáles son esos dos mellizos? Esaú y Jacob. ¿Y qué hizo Dios con Esaú? ¿Y qué hizo Dios con Jacob? ¿Y cuál era el más buena papa? Bueno, humanamente Esaú por lo menos le guisaba al papá y ¿qué más hacía? Casaba y todo eso, por lo menos atendía al papá. El otro sí, a las naguas de la mamá. Pero ¿qué hizo Dios con el uno y con el otro? Miramos la siguiente aplicación. Ahora, para hacer una aplicación de la ofrenda. La ofrenda, llámese verduras o corderos, es lo de menos, hermanos. Eso no es lo que interesa aquí. Más adelante dije que se ofrecían cereales, puchos de harina, ofrenda mecida. Aquí lo que importa es el corazón de quien ofrece. El corazón de quien se presenta a Dios. Será el corazón lo que importa, pero tiene que ser un corazón como regenerado, un corazón cambiado, un corazón transformado. Cuando nuestro corazón ha sido cambiado, cuando nuestro corazón ha sido transformado, mis amados, nos esforzamos por el reino de Dios, por su avance. Nuestra preocupación es el evangelio. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cuántos de ustedes, por lo menos para hablar de la ofrenda en esta aplicación, reciben su salario, están pensando en el reino de Dios? Ustedes son esas personas que reciben su paga y dicen, bueno, Dios me ha bendecido, Dios me ha dado esto, pero voy a dedicar una parte de esto para el avance del reino. ¿Ustedes piensan así? ¿O piensan como Caín? Pues llevemos aquí esto. Pues lo que importa ya es la ofrenda, lo que dé. O sea, y usted trae sus verduras. Si es así, estamos mal, hermanos. Cuando estaba elaborando el sermón dije, el domingo les voy a confesar un pecado a los hermanos. Voy a confesarles un pecado que cometía antes. Y probablemente lo hacía de manera ignorante, como dice Pablo. Yo decía, no voy a ir el domingo a la iglesia por lo siguiente. Muy pocas veces lo hice, pero no deja de ser un pecado. Y me ahorro lo de la ofrenda. Y lo cojo para mí. Algunos cristianos piensan que si no vienen a la iglesia, entonces, ya me ahorré lo de la ofrenda. Me quedó para mí porque como no fui. ¿Usted piensa de esa manera, hermano?
O usted de los que dice, aunque no voy, yo separo lo que este mes escogí, lo que separé, lo que Dios me dio. Hermanos, saquen de su mente ese concepto de sembrar. Eso no, porque usted si siembra, ¿qué está esperando? Usted está esperando recoger, pero en Dios es al revés, contrario. Damos porque Él ya nos dio. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, porque Dios ya me dio, ahora puedo dar. Porque finalmente lo que está en tu bolsillo y lo que está en el mío, todo es de Dios, hermanos. Todo es de Dios. Esto es lo que podríamos llamar la economía del reino. Hermanos, esto es serio. Repito, el asunto no está en la ofrenda, es una aplicación. ¿Está en dónde? En el corazón. Ayer con los niños decíamos, y amaré al Señor con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi corazón. Quien tiene el corazón cambiado ama a Dios, lo ama, vive por Él, se deleita en Él, vive para Él. Finalmente, mis hermanos, para pasar a la cena del Señor, la actitud de Caín es la actitud de aquel al cual Dios no le concede lo que pide. Hermanos, sé que ustedes y yo tenemos muchas peticiones. Es probable que Dios no nos las cumpla, pero ese fue el designio de su voluntad. No frunzas tus dientes hoy, no te enojes con Dios hoy, ni te enojes nunca con Él como lo hizo Caín. Más bien, refúgiate en Dios, refúgiate en Cristo, refúgiate en Él. Él es suficiente. Él es suficiente. Hay cosas que ni aun los que viven con uno le pueden satisfacer a uno. Y eso es muestra de que solo Cristo es suficiente. Ven a Él. Caín escuchó la voz de Dios, la advertencia de Dios. Usted, cada discipulado, escucha la voz de Dios. Cada sermón usted escucha la voz del Señor. Cada predicación, cada discipulado, cada visita, cada lectura de la palabra es una advertencia de Dios. ¿Para qué? Para que no actúes como Caín. Eso significa que la palabra de Dios, el mensaje de Dios es para santificación. Y esta es otra verdad del Evangelio. Anótela, apúntela. Y en los discipulados las charlamos. Solo Dios santificará por su palabra a los que son de Él. ¿La repito? Solo Dios santificará por su palabra a los que son de Él. Aquí Dios le dio la palabra a Caín, pero ¿cuál era el destino de Caín? Y el otro sermón dentro de 8 días es todavía un poco, a mi modo de ver, interesante. Espero que venga el otro domingo. Dios santificará a aquellos en quienes están, a quienes están en su propósito. Porque estos a quienes Dios santifica, se les es conferido, se les es dado los méritos de Cristo. Los méritos de Cristo están en ellos. Así que Abel fue justo porque en él estaban los méritos de Cristo, los méritos del Salvador. Y la manera como él demuestra que Cristo está en su vida es por lo que es su corazón y por lo que él ofrece. Amén. Tú eres cristiano y cristiana por lo que está en tu corazón y la manera como ofreces a Dios. Y quiero invitarle a la carta a los Romanos en el capítulo 12.
Después de que el apóstol Pablo ha explicado la teología sistemática del Evangelio, la explicación teológica del Evangelio, ahora el capítulo 12 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Cómo? En sacrificio vivo. ¿Por qué vivo? ¿Por qué sacrificio vivo? Los expertos en Romanos. Sí. ¿Por qué es un sacrificio vivo y no muerto? Porque este es un culto de vivos para un Dios vivo. No que usted pasó ¿de dónde? Del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Del reino de la oscuridad ha pasado al reino de la luz. Esa es la explicación de Romanos. En el capítulo 6 dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. ¿Cómo? Vivo o fresca. ¿Qué más? Santo. ¿Ustedes son santos? Diana, sí, tú eres santa. No, que la santidad es la que está de Cristo en nosotros. Somos santos, hermanos. Y Dios nos está cada día santificando. Dios todos los días nos está salvando. Dios todos los días nos está acercando más a Él. Ese es el Evangelio. Vivo, santo. ¿Qué más dice? Doctora Claudia, ¿qué más dice? Agradable. ¿Por qué tú eres agradable hoy? Porque ya no vivo yo, ahora Cristo vive ¿en dónde? Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ese texto habla de la justificación. ¿Y qué más dice la Escritura? De forma racional. ¿Qué significa de manera racional? Un hermano en el llano me enseñó, pues hermano, que no es de manera bruta. Estaba por ahí en un lugar que se llama Casibare Meta. O sea, esto es con entendimiento, conscientemente. O sea, ahorita vamos a participar de la cena. Quien no conoce lo que estamos sabiendo dirá, pues están dando un buen refrigerio, ¿no? Para él será un refrigerio. Pero para nosotros, ¿qué es? Algo que lo comprendemos, que lo entendemos. La cena del Señor. ¿Como Caín o como Abel? ¿Por qué? ¿Por tus obras? ¿Por tus méritos? ¿Porque has creído? No, hermanos. Porque Dios ha tenido misericordia. Porque Dios nos ha mostrado su favor. Porque Dios nos ha dado tanta misericordia, tanto favor, sin merecerlo. El Evangelio consiste en que Dios todos los días nos da de su amor, pero no lo merecemos. Pero Él así lo quiso. Eso es Evangelio. ¿O tú mereces el amor de Dios? ¿Cómo qué has hecho para amar a Dios? A ver, para que Dios te ame. ¿Qué hay en ti para que ames a Dios? ¿Qué hay? ¿Sabe qué hay? Pecado, mezquindad, egoísmo, malas palabras, orgullo, vanidad, arrogancia. Pero Dios te amó. No como eres, sino a pesar de lo que tú eres. Dios te amó. Y te amó tanto que dio su Hijo unigénito para que creas y vengas a Él y confíes en Él para salvación y para vida eterna. Esa fue la distinción entre Caín y Abel. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y oramos al Señor? Y quiero invitarle con su Biblia en su mano, ahí con la Biblia en la mano, Biblia en mano, hermanos.
Vamos a ir al libro de los Salmos. La lectura bíblica ya vamos en Proverbios esta semana, hermanos. Vamos a ir al libro de los Salmos, al capítulo 145. Y vamos a ministrar en esta mañana la cena del Señor. Vamos a orar a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabo y te bendigo, mi Señor, por el amor que has tenido para conmigo, Señor. Gracias por haberme exhortado, Señor, por recordarme que no es por mí, Señor, que he sido un arrogante, un Padre Santo. Oh Dios, Señor, no, ¿para qué? Pero tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados, que no soy lo que digo ser, Señor. ¿Y para qué engañar? Todo lo contrario, Señor. Permíteme hoy ver tu gracia, Señor, ver tu misericordia, Señor. Gracias te doy, Padre. Soy del mismo material que Caín, de la misma materia prima, Señor. Solo que tú tuviste misericordia de mí, porque no merecía, Señor. No lo merecía, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tú sabrás sostener a tus hijos, a tu iglesia, Señor. Gracias te damos, Dios amado. Bendito Dios para siempre. Gracias. De Cristo que al reino de los cielos